Hola, mi nombre es Jessica María García, soy alumna en la carrera de Ingeniería Industrial y hoy les voy a presentar mi comprobación de lectura del tema 6 y tema 7 de la materia de control estadístico de calidad. Y bueno, en esta comprobación de lectura vamos a estar viendo lo que son las gráficas de sumas acumuladas, las gráficas de precontrol y las gráficas multivariables. En este caso tenemos aquí las gráficas QSUM, llamadas por sumas acumuladas. Dice que son cartas en las que se grafican las sumas acumuladas de las desviaciones con respecto a la media global o al valor nominal de las características de intereses. Mientras el proceso se mantenga en control estadístico centrado sobre la mu, los valores de estas sumas acumuladas oscilarán alrededor de cero. Existen dos maneras de constituir esta carta: la QSUM de dos lados, que se interpreta con un dispositivo especial llamado máscara, y la QSUM tabular o de un solo lado, en la cual se consideran de manera separada las sumas acumuladas de arriba y las sumas acumuladas de abajo. A continuación les vamos a presentar ejemplos de ambas. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo real de lo que son las gráficas de sumas acumuladas. Este problema dice: a cierto producto químico orgánico comercial se le mide cada 4 horas el nivel de una sustancia relacionada con su pureza. Dado que el valor objetivo de esta sustancia es de 15 y que se conoce que la desviación estándar es de alrededor de 1, y nos pide que construyamos la carta de sumas acumuladas para esto, con los datos de K con un valor de 0.5 y H de 5. Aquí tenemos esta tablita, la cual nos dice que la desviación estándar es de 1.17, que el valor objetivo es de 15, que K es igual a 0.58, que H criterio es igual a 5.84. Aquí tenemos unas tablitas de unas ecuaciones que las vamos a estar utilizando para sacar estos valores. Aquí en la tabla tenemos lo que son las muestras, el número de muestras, que son 22 muestras. Tenemos el valor de cada muestra, lo que es XY. Aquí en la siguiente tenemos una operación que es XY menos la media o el valor objetivo, y es por eso de que en la primera nos da .30, porque es 15.30, lo que es XY menos la media, que es 15, pues nos quedaría .30, y así sucesivamente vamos a hacer para toda la tablita. Es la misma ecuación. Y luego viene lo que es una suma acumulada. En esta suma acumulada vamos a ir acumulando los valores de aquí con los valores de esta operación que hicimos anteriormente. Por ejemplo, en la primera tenemos .30 porque pues no tenemos ninguna suma acumulada aún, y por eso se pasa así. En el siguiente tenemos 1, lo cual dice que la primera suma acumulada, que es .30 más .70 de este lado, nos va a dar 1, y así sucesivamente vamos a obtener todos estos valores. En este caso, aquí en los valores iniciales, para CI positivo y CI negativo, tenemos lo que son estas formulitas. Con eso vamos a obtener todos estos valores. Igual para H positivo y H negativo, lo que son los criterios, aquí ya tenemos determinados ese valor, y solo pondríamos en H positivo el número en positivo y en H negativo el número en negativo. A continuación les voy a mostrar lo que nos dio, la gráfica que nos dio esta tablita en Excel. Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos las gráficas que me arrojó la tabla anterior que les mostré, la que hice en Excel. Aquí tenemos las muestras y a la vez las sumas acumuladas. Nos muestra aquí en estas líneas: roja, azul, naranja, donde muestra la tendencia que lleva la gráfica. Vemos que está el 6 positivo, el 6 negativo, el criterio positivo y el criterio negativo también lo tenemos. Y bueno, aquí tenemos ahora lo que es la gráfica de máscara en B y la gráfica tabular.
de Minitab. Igual tenemos la muestra, las sumas acumuladas y la tendencia que lleva cada gráfica. Y bueno, ahora les voy a presentar el ejemplo de las gráficas de precontrol. Dice que es un diagrama para variables con doble especificación en donde se grafican las mediciones individuales y que utiliza las especificaciones como límite de control y se aplica cuando el CPK es mayor a 1.15. Esas gráficas de precontrol es una herramienta para prevenir cambios en la media y en la dispersión de características de calidad monitoreada, que eventualmente llevarían a la producción de defectuosos. Es decir, cuando tenemos un proceso que se va a realizar, podemos meter estas gráficas de precontrol antes del proceso para determinar si hay algún defecto que puede existir en nuestro proceso y no los perjudique. Entonces, estas gráficas sirven para eso. En este caso existen etapas de calificación para estas gráficas, lo cuales son las condiciones y hay acciones correctivas para estas mismas. Es decir, si tienes dos unidades en zona verde, pues el proceso puede continuar, pero de lo contrario, si tienes una en zona verde y una en zona amarilla, ese proceso se tiene que parar, tienes que analizar, investigar qué es lo que está pasando para volver a reiniciar tu proceso. Aquí les presento lo que es el ejemplo real de las gráficas de precontrol. El ejemplo dice, en la fabricación de fundas para celulares de iPhone 6, una máquina genera las fundas para este tipo de celulares. Para garantizar las medidas correctas de esta, la longitud debe ser de 15 centímetros con una tolerancia de 1.5 más menos milímetros. En este caso aquí tenemos lo que es la línea central, 15.10, el límite inferior de especificaciones que es 13.5, el límite superior de especificaciones 16.5, el límite superior de precontrol 15.75 y el límite inferior de precontrol de 14.25. Aquí como vemos tenemos las muestras o los grupos que son 20. Tenemos la medición de cada subgrupo. Aquí vemos que están cada una de ellas. Para la medición número 1. Para la medición número 2 igual tenemos las 20 muestras. Tenemos el promedio para cada muestra, es decir, para medición 1, medición 2 en la muestra 1. Tenemos el promedio y así sucesivamente para todas las muestras de la tabla. Aquí tenemos lo que es el límite inferior de especificación. Tenemos que es 13.50. Acá lo tenemos especificado en la tablita esta. Luego tenemos el límite inferior de precontrol, lo que es 14.25. Igual acá lo tenemos ya previsto o predicho. Tenemos lo que es la línea central, que es 15.10. De igual manera acá lo tenemos. Tenemos el límite superior de precontrol, que es 15.75. Aquí lo tenemos, límite superior de precontrol. Y por último tenemos el límite superior de especificaciones, que es 16.50. Igual aquí lo tenemos. Y esta es la tablita. Ahora vamos a ver las gráficas que nos arrojó esta tabla. Y bueno, como vemos aquí tenemos la tabla, la gráfica que nos dio la tabla anterior que les mostré. Tenemos aquí varios colores. El color verde es el límite superior de especificaciones. El color amarillo representa el límite superior de precontrol. El color rojo es la línea central y el color azul es el límite inferior de precontrol. Aquí tenemos en nuestra gráfica las 20 muestras y tenemos la medición para cada una de las muestras. Y aquí tenemos en la línea azul cada puntito de las mediciones en las muestras. Y bueno, como vemos aquí tenemos la gráfica que nos arrojó Minitab. Esta gráfica, aquí como vemos tenemos el número de muestras que son 20 y tenemos eh, aquí tenemos unos datos que nos da la desviación estándar y el valor de X.
Aquí, como vemos, en cada muestra nos indica en qué posición o en qué color se encuentra cada muestra. Por ejemplo, aquí vemos que lleva una tendencia correcta y luego vemos que se desvía un poco, se sale un poco de los límites, y estos dos valores ya estarían como fuera de especificación y se tendría que ver o que parar el proceso para identificar qué problema está sucediendo aquí o qué es lo que está saliendo mal para llevar un proceso más correcto o mejor. Igual aquí seguimos en lo correcto, seguimos en un proceso correcto. Luego vemos aquí que esta muestra se sale un poquito de especificaciones, pero luego vuelve a entrar y de nuevo sale de especificaciones. eh, Está muy abajo de la línea central, y también tenemos que verificar ahí qué es lo que está pasando. Luego volvemos al proceso y vemos que la siguiente muestra se acomoda, pero la que sigue sí se sale mucho de la línea central, lo cual quiere decir que está fuera de especificaciones y es necesario revisar esta muestra o este subgrupo para ver qué está sucediendo y que nuestro proceso sea un poco mejor y entre en lo que son las especificaciones correctas o estandarizaciones. Y por último tenemos lo que son las gráficas multivariables. Las gráficas de control multivariadas son un tipo de gráficas de control de variables que muestra cómo las variables correlacionadas o dependientes influyen en forma conjunta en un proceso o en el resultado. Su principal objetivo es mostrar las fuentes de variación, las cuales se clasifican de la siguiente manera: en fuentes de variación interna, fuentes de variación en el tiempo, fuentes de variación entre piezas y fuentes de variación de fuentes. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo real de las gráficas multivariables que hice en Excel. Dice el problema: se están procesando clavos y al parecer han tenido algunas variaciones en las medidas de la longitud, y es por eso que se requiere de algunas muestras para realizar una gráfica multivariable para verificar sus fuentes de variación. En este caso tenemos diferentes lotes, lo que son los lotes A, B, C y D. Tenemos el torno que está haciendo estas mediciones, estos pues clavos, y tenemos varias medidas que se han hecho, y aquí tenemos el valor de cada medición que se ha hecho en pulgadas. Tenemos lo que es el límite superior, que es 2.51, y el límite inferior de 2.50. A continuación les voy a mostrar la gráfica que me arrojó esta tablita que hice. Y bueno, como vemos, aquí está la gráfica que nos arrojó la tablita anterior que les mostré, que hice en Excel. Tenemos aquí diferentes colores, lo cuales son los lotes A, B, C, D. Tenemos la línea del límite superior, la línea del límite inferior. Tenemos las mediciones de los dos tornos. Y a continuación les voy a presentar las gráficas que me arrojó Minitab. Y bueno, aquí les presento la gráfica que me dio Minitab. En este caso tenemos acá lo que son los lotes A, B, C, D para el torno 1 y el lote A, B, C, D para el torno 2. Y tenemos aquí las mediciones en pulgadas y pues aquí están determinados los puntos de cada medición en cada lote. Y bueno, esta ha sido mi comprobación del tema 6 y 7. Eh, Aquí presento lo que son las gráficas de precontrol, las gráficas de sumas acumuladas y las multivariables. Es todo, muchas gracias.